Fíjense, lo primero que vamos a ver para estudiar esas estimaciones de costo de diseño y de puesta en marcha de una planta química es justamente cómo se estiman esos costos de capital. Y para ello vamos a ver la clasificación de esas estimaciones, es decir, las estimaciones se pueden hacer de varias maneras o de varios tipos, de acuerdo al alcance de cada una de esas estimaciones. Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Espero les guste y si tienen alguna duda, por favor, me la dejan en los comentarios que yo con gusto las voy a ir respondiendo. Fíjense, primero vamos a ver que existen clasificaciones de estimaciones de costo de capital. Es decir, el costo de capital se puede estimar de manera bien detallada como de manera bastante sencilla o con un nivel de alcance mucho menor. Entonces existen 5 clasificaciones, las cuales son estimación detallada, como les decía, esa es la que es más específica y como su nombre lo dice, con extremo detalle, sobre todo los ítems o todos los materiales, equipos y cualquier cosa en que genere costos en la puesta en marcha de una planta química. Existe otra clasificación que es una estimación de tipo definitiva, luego una preliminar, ya vamos a ver cada una de ellas a detalle, que solo se las estoy nombrando. Hay otro tipo de estimación que es menos estricta o menos rigurosa, que se llama estimación de estudio, y existe otra que se conoce como orden de magnitud. Ok, comenzando con la estimación detallada, podemos decir que este tipo de estimación requiere de la ingeniería completa del proceso y de todo lo relacionado off-site, que eso quiere decir cotizaciones de proveedores para cada uno de los elementos. O sea, se requiere la cotización de cada uno de los elementos actualizada de los proveedores o de la mayoría de los proveedores que existan, ¿no? Al finalizar la estimación detallada, la planta estará lista para ser construida. Es decir, este tipo de estimación es la última que se hace cuando ya se tienen, digamos, una idea bastante clara de lo que se va a construir. Y para ello también se requieren todos los diagramas de flujo de procesos, diagrama de flujo de procesos y también los diagramas de tuberías e instrumentos, que se llaman PID por sus siglas en inglés. Otro tipo de estimación es la definitiva, que también se conoce como estimación de control de procesos o control de procesos. Este tipo de estimación requiere especificaciones preliminares, ya no tan detalladas como en el caso anterior, para los equipos e instrumentos, ¿sí? Como es las dimensiones, las capacidades y los materiales de la mayoría de los equipos e instrumentos. ¿Okay? Son ya especificaciones preliminares, como lo digo aquí. También para su estimación o para hacer este tipo de estimación de costos, se requiere de que se tenga el diagrama de flujo de proceso, el plan piloto, los balances de materia y energía y un diagrama de tuberías e instrumentos preliminar, así como algunos otros documentos. La estimación preliminar o también conocida como el alcance requiere más precisión que el caso de la estimación de estudio, que es la que vamos a ver más adelante, pero sin embargo no es tan detallada como la anterior. Eh, Se basa simplemente en lo que se tenga en el diagrama de flujo de proceso generalmente, ¿ok? La estimación de estudio es una de las más utilizadas cuando se está proyectando o diseñando una planta. Se conoce este tipo de estimación como equipo principal o factorizado. Se utiliza
una lista de los principales equipos encontrados en el proceso para hacer esta estimación, ¿ok? Esto incluye tanto las bombas, los compresores, las tuberías, las columnas, los recipientes, calentadores e intercambiadores. Cada una de esas piezas debe conocerse o estimarse el tamaño y el costo aproximado. Entonces, el costo total de equipos se factoriza para tener un costo de capital estimado de esta forma. Para ello, se requiere como documentación para hacer este análisis de costos tipo estudio, el diagrama de flujo de proceso y una tabla de costos generalizados. Y finalmente tenemos la estimación que se conoce como orden de magnitud. Este tipo de estimación es la más general, con muy poco detalle, y se basa únicamente en la información de costos de plantas que ya han sido previamente construidas y que, bueno, en la literatura, en revistas, en información, se busca la información del valor de los costos de construcción de esas plantas. Y de allí esa información se ajusta con factores de escalamiento apropiados para la capacidad y según los niveles de inflación actuales para así obtener el costo de capital estimado.